Ya. Vamos con estas preguntitas que tenemos acá. Ya. En el caso también vamos a variar un poquito. Es una práctica que he preparado exactamente para la última fase. ¿No? A ver, comenzamos. Tenemos aquí las teorías de Darwin. ¿De qué me dice la teoría? Habla de la selección natural, uno de los siguientes postulados no corresponde a las teorías por Darwin iguales. Debes saber que la teoría de Darwin, ¿no? Exactamente esta teoría, conocida como la teoría de la selección natural, fue elaborada por dos personas, por Russell Wallace y Charles Darwin, ¿no? Primero fue Wallace con un trabajo explorativo sobre cierto tipo de aves y el trabajo de Darwin fue compilar el trabajo de Wallace y le agregó, pues, obviamente, estos razonamientos lógicos que terminaron en la teoría de selección. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Veamos. Dice, las teorías de Darwin nos hablan de... leamos bien, aquí dice, no corresponde. ¿No? Esta teoría propone que la evolución es por causalidad del uso y desuso de un órgano. ¿Por qué tenemos aquí la respuesta? ¿Por qué? En general, esto del uso y desuso corresponde a otra teoría evolutiva. Si alguien conoce esta teoría, pues es la teoría de Lamarck. ¿No? La teoría de Lamarck. ¿No? Esa es ley del uso y desuso. ¿No? La especiación es un fenómeno poco común, exacto, no es algo que se dé constantemente, pero sí tiene sus causas, ¿no? Entonces está bien. Hay una aleatorización de caracteres, está bien. La supervivencia del más alto depende del tamaño de la especie. No, oye, esperen. Dice no corresponde a la teoría de Darwin. Se considera la evolución como un fenómeno que solo se da en determinadas condiciones. Ya. Esto no es... A ver, vamos a buscar bien porque aquí la pregunta me parece un poquito rara. No. Aunque él... A ver. No corresponde a la teoría de Darwin. Ya. Esto no es algo incorrecto en la teoría de Darwin. Hay una aleatorización de caracteres antes de la selección natural falso. La selección natural se da primero con la aleatorización de caracteres, ¿no? Creo que aquí es esto lo correcto, no es lo que no corresponde, ¿no? La supervivencia del más alto depende del tamaño de la especie. No, no tiene nada que ver el tamaño. Se considera evolución como un fenómeno que solo se da en determinadas condiciones. Tampoco, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Se considera la evolución como un fenómeno que solo se da en determinadas condiciones. Es falso. Normalmente la evolución tiene ciertas condiciones en que no implica si va a haber o no va a haber evolución. Es algo eventualmente que ocurre por generaciones a través del tiempo. No hay algo que determine que, digamos, si hace más frío vas a desarrollar más piel. No. En el caso de la evolución, depende, según Darwin, de una aleatorización. No depende del esto. No depende de que el clima está determinando ello. Otra cosa es que después se dé un principio, que es el principio de efectividad. ¿Ya? Entonces, esto tampoco corresponde. Aquí se solo se da en determinadas condiciones falsas. Se da con varias condiciones. ¿Ya? Esas condiciones son tres. ¿Ya? Vamos a verlas de repente más adelante. ¿Ya? Entonces, esto que a ver leyendo bien dice, propone la evolución por causalidad del uso y desuso de un órgano. ¿Ya? Hay algo llamado ley del uso y desuso, que utiliza la teoría de Lamarck, pero si hablamos por causalidad, ¿ya? O sea que, digamos, si aparece una mutación, ¿ya? Esta mutación va a generar que utilices esta mutación nueva, ¿no? Por ejemplo, Darwin explicaba con los aves punzón, ¿no? Vamos a verlo aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos estos. Bueno, ave punzón o pinzón, ¿no? Tenemos esta ave, ¿no? Que podemos encontrar una gran variedad de sus picos, ¿no? Y obligadamente, pues, ¿no? ¿Qué te dicen? ¿No? Va a haber una aleatorización de caracteres, pero una vez que selecciona una característica, como por ejemplo este pico largo o este pico delgado, que tienen diferente función, digamos que este pico sea más para insectos,
o para capturar semillas, ¿no? Esta se va a comenzar a usar, lo que determina que este carácter se mantenga dentro de la especie y se herede a la siguiente generación. En cambio, el otro pico, que no es efectivo, se pierde y se extingue, ¿no? Entonces, ¿propone que la evolución se da por una causalidad? Sí, hay una causalidad por el uso de este órgano. Si no se utiliza, pues de cierta manera no es efectivo y la especie se extingue, ¿no? Entonces, aquí hay un errorcito en la pregunta, no es la que, es la que corresponde, ¿no? Aquí es el bacilo de Ebert, ¿ya? O fiebre tifoidea. Esto lo va a encontrar también en el libro Preca pasado, ¿ya? Del primer Preca, ¿ya? Ten en cuenta que en el primer Preca se ha mencionado bastante lo que es teorías evolutivas, clasificación de especies, genética, ¿no? Y hay cositas que se han tomado en el Preca pasado y probablemente también lo van a tomar para este ordinario, ¿no? ¿Qué dice? El bacilo de la bacteria de la fiebre fue conocido como... ¿Qué vamos a hacer? Clostridium tetani, este es del tétano, ¿ya? No corresponde. Salmonella tipi viene tipi de tifoidea, ¿no? Este sí es. Helicobacter pylori, esta es la de la gastritis. No va. Es una bacteria del estómago. Treponema pallidum es de la sífilis, una ITS, ¿no? Y Neisseria gonorrhoeae de la gonorrea. ¿Qué más? El padre de microbiología que dedujo que las causantes de varias enfermedades eran patógenos. Esto es muy sencillo, es algo de cultura general que todos debemos saber. ¿Quién es el padre de la microbiología que dedujo, que los causantes de enfermedades eran exactamente bacterias o patógenos pequeños? Es el famoso Roberto Koch, ¿no? Roberto Koch, o Robert Koch, ¿no? ¿Quién es Virchow? Es uno de los padres de la célula. Hipócrates, el padre de la medicina. Carl Woese es una figura de la clasificación de especies después de Whittaker. Y Pasteur es, para que sepan, el que predijo la existencia de vida pequeña o padre de la microbiología como tal, pero no de los patógenos, sino dedujo que había lo que llamaba animalículos o vida muy pequeñita, que no puedes ver, ¿no? Pero el que sí lo determinó y lo encontró y obviamente hizo un estudio de esto, pues es Roberto Koch, ¿no? La tetenia se da por el viento. Esto es algo característico del aumento de una hormona. Veamos aquí las hormonas. ¿No? Tenemos la paratormona, ¿no? O también llamada PTH. Tenemos la serotonina. La serotonina funciona como hormona en el estómago, como activador de las glándulas, pero también es más conocido como un neurotransmisor. No tiene nada que ver con una enfermedad. La calcitonina ya podemos ir viendo, la insulina también y el glucagón. Ahora, ¿qué es tetania? ¿Ya? La tetania, ¿ya? Lo conocemos como la rigidez muscular por acumulación de calcio, ¿ya? ¿Y por qué hay rigidez muscular? ¿Y por qué el calcio tiene que ver en eso? Deben saber que para que un músculo se contraiga depende de almacenar calcio. Pero ¿qué pasa cuando acumula más calcio del debido? Ocurre algo llamado rigidez muscular. Los músculos se sobretensan y eso provoca pues que tengas, como dicen, la musculatura dura, no puedes moverte mucho, ¿no? Y hay dos causas, pues, ¿no? Una es la bacteria del tétanos, ¿no? La que vimos hace un momento, el Clostridium tetani, que provoca eso, provoca el bloqueo de la salida de calcio, lo que provoca que se acumule y provoca que los músculos se tensen. Y el otro es la tetania, que es una acumulación de calcio en músculo. ¿Y de dónde proviene ese calcio? Viene de la sangre generalmente. Recuerden que el tejido muscular es un tejido que tiene mucha sangre. Y si es que tiene esta sangre cargada en calcio, ¿qué hormona es la responsable? Bueno, hay dos hormonas que controlan el calcio en tu sangre. La paratormona y la calcitonina, ¿no? ¿Y cuál sería, profe? Bueno, calcitonina, ¿qué hace? Esta manda calcio a huesos. Entonces, esta manda acá
a los huesos. ¿Provocaría tetania? No. ¿Y qué hace la paratormona? A esta sí, pues, ¿no? Esta manda calcio hacia la sangre. Manda calcio hacia la sangre. Tenía que poner aquí mi pizarra interactiva, me he olvidado. Tenía una pizarra que yo... Aquí está. Ya, ¿por qué tiene que salir esto? No, eso no era mi cuenta. No sé. Ahí te vamos a ver. ¿No? A ver, vamos con otra preguntita. Vamos a intercalar con genética. ¿No? Aquí tenemos varias preguntas. Aquí tenemos hasta 20 preguntas. ¿No? Esta pregunta 20, no, esta pregunta 20 hace referencia, ¿no? Exactamente a una pregunta que entró en el ordinario pasado, ¿no? La de las mosquitas, ¿no? Vamos a tratar de resolverlo, ¿no? Es que ya mi pizarrita. Pizarra. Tenía una pizarra online que funciona mejor. Creo que es con mi otra cuenta está esta. Sí, está con mi otra cuenta. Ya. A ver, ya. A ver. ¿Qué dice acá? Dice, la mosca vinagre presenta, ¿no? Dos alelos característicos mendelianos, de los cuales tenemos estos de acá, ¿no? Esto de las alitas y del cuerpo. Cuerpo gris, cuerpo negro, G mayúscula y G minúscula, dominante recesivo, y A mayúscula o dominante a las normales, A minúscula a las vestigiales recesivo. ¿Ya? ¿Cuál será la proporción de la descendencia? Y nos pide buscar exactamente que tenga cuerpo gris y a las normales. ¿Ya? Entonces tenemos que buscar esto. Y nos dice que si cruzamos un macho de este tipo, ¿ya? Con una hembra de este tipo, ¿no? Cuando tenemos dos características para una sola especie, o sea, que combinamos cuerpo, alas, color y aspecto, ¿no? Esto es tercera ley, o también llamada ley de alelos independientes. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a armar un cuadrito. No, no, vamos a hacer un cuadrito. Vamos a hacer un cuadrito, punto, así. Vamos a poner acá. Sí. Ahora, tenemos que colocar nuestros alelos. El macho es doble G mayúscula y A minúscula. Esto. Le cambio el color.
Ya. A ver, tienes esto. Ya. Y tenemos que combinar con la hembra que tiene, es un dihíbrido, ¿no? Dihíbrido es cuando es híbrido en ambos puntos, ¿no? Así. Ah, perdón. Ese es un dihíbrido, ¿no? ¿Cómo hacemos en este caso? ¿No? Para colocar las combinaciones, si alguien no se acuerda, ¿no? Fácil. Tomamos, ¿no? Tomamos la primera combinación, ¿no? De acá, ¿no? Y la combinamos con el primero de aquí, ¿no? Sería así. G mayúscula, A minúscula. Luego tomamos otra vez la primera letra con la segunda. G mayúscula, A minúscula. Luego tomamos la segunda G con la primera A, ¿no? Y la segunda G con la segunda A. Tenemos eso. Ahora, en el caso de la mosca hembra, ¿qué tenemos? De híbrido. Primera G con primera A. Sería esto. Primera G con segunda A. Tendríamos G mayúscula, A minúscula. Igual para el otro. Segunda G con primera A. G minúscula, A mayúscula. Y por último, segunda G con segunda A. G minúscula, A minúscula, ¿no? Algo que me puedo dar cuenta en el cuadro, ¿no? Es que tenemos exactamente la misma combinación. ¿No? Se pueden fijarse acá. ¿No? Tenemos la misma combinación. Tenemos la misma combinación aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, no es necesario, no es necesario hacer todas las combinaciones. Basta que hagamos una columna de acá y se va a repetir en las demás. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿No? Se va a repetir todo esto igualito en esta dirección, igual para acá, igual para acá, igual para acá. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos? Por ley del elo siempre trabajas un alelo primero, un par de alelos del mismo aspecto, y luego el otro alelo con su aspecto. Por ejemplo, aquí sería decir G con G y A con A. Aquí tienes doble G mayúscula, ¿no? Con una A mayúscula y una A minúscula. El segundo, doble G mayúscula, con, ahora tienes esta A con esta A, doble A minúscula. ¿Sí? El otro, tienes esta G con esta G. Entonces, G mayúscula, G minúscula, A mayúscula, A minúscula. Y el otro es G mayúscula, G minúscula y doble A minúscula, ¿no? Ya tenemos ahí. Y eso se va a repetir pues aquí, aquí, aquí y aquí. Cada uno 4 veces, ¿no? Nos pide buscar cuál es la proporción de moscas de cuerpo gris y alas normales. A ver, cuerpo gris es G mayúscula y alas normales es A mayúscula. Son los caracteres dominantes. Entonces veamos acá. El primero de aquí que tenemos sí es de cuerpo gris, porque predomina la G mayúscula. Y también tiene alas normales, a pesar que es un híbrido. Entonces ya tenemos una combinación. Entonces pintamos esta combinación. Pero recuerden que este se repite aquí, aquí y aquí. Entonces tenemos 4. El segundo tenemos cuerpo gris, porque tiene doble G mayúscula, pero tiene alas vestigiales. Entonces esta no. No va. Esta de acá. G mayúscula, G minúscula, domina el mayúscula, entonces sí tiene cuerpo gris. Y A mayúscula y minúscula. El A mayúscula significa alas normales. Entonces domina sobre el recesivo de alas vestigiales. Entonces tenemos lo que nos pide. Entonces, este también.
No, no. Tenemos 4. Y el último, tenemos G mayúscula, G minúscula, doble A minúscula. Este no sería. Sería cuerpo gris y cumple, pero las alas serían vestigiales igual que el otro. Entonces, ¿cuántos tenemos en total? Tenemos 4 de 16. ¿No? Tenemos, ¿no? Tenemos 4 de 16. ¿No? Sería acá, ¿no? 4 de 16 y aquí tendríamos 4 de 16. ¿Cuánto sumaría? 8 de 16. Y debería haber esta respuesta. Ahí buscamos. No hay 8 de 16, pero sí hay el equivalente. Sería el 50%. Sí, 50%. Espero que me haya entendido cómo se resuelve esto, ¿no? Este es un caso de tercera ley, porque nos piden hacer cuadro grande. Tienen que ser con cuadro grande, porque si no, no te va a cuadrar, ¿no? Otro dice, en el grupo sanguíneo, si tenemos un padre AB y una de sus hijas es A, marca la T medio correcta sabiendo que que la madre es O. ¿No? Tenemos que recordar aquí algo de grupos sanguíneos, ¿no? Vamos a borrar todo. ¿No? Vamos a borrar todito. A ver, ya nos dice acá. Dice, tenemos un padre de tipo sangre. A ver, vamos a poner un papá. Tenemos un papá con sangre de tipo AB. Y se cruza con mamá. Ahí está. Mamá, ¿qué tipo de sangre nos dice el problema?